Bueno, nosotros agradecidos a nuestro buen Dios por la oportunidad que tenemos de poder compartir, de poder traer el mensaje de fe, el mensaje de gracia, el evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que abran sus Biblias en Filipenses porque mi tema hoy es la generosidad. Vamos a hablar acerca de la generosidad y lo que ella significa. Y vamos a ver cómo podemos desarrollar un corazón generoso, porque ya lo tenemos. Entonces, Filipenses el capítulo 2, el verso 5, y vamos a ir hasta el versículo 11, ¿ok? Dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Note que él está diciendo que haya en nosotros la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él sigue diciendo, existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le entregó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero comenzar con estas palabras. Nadie en el planeta Tierra recibe gloria por lo que le dan, u honra por lo que le dan. Nadie, absolutamente nadie, recibe honra por lo que le dan. Escuche, la honra está reservada solamente para aquellos que dan. En otras palabras, nadie recibe lo que no cosecha. La cosecha solamente está reservada para los sembradores. Eso es lo que quiero decir. Escuche, dar es el nivel más alto de vida. ¿Quiere usted conocer cuál es el nivel más alto de vida? Escuche, no es aquellos que reciben. Aquellos que reciben no son aquellos que viven el nivel más alto de vida. Usted va a ver a mucha gente. En este planeta Tierra hay dos tipos de personas. Los que reciben y el otro tipo de personas son los que dan. La pregunta es, ¿en qué grupo tú te identificas o con qué grupo te identificas? Aunque luego voy a leer este texto, pero déjeme mencionarlo. El Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado, dichoso, feliz es el que da que aquel que recibe. Entonces vuelvo a afirmar lo que acabo de decir. Nadie recibe honra por lo que le dan. La honra está reservada solamente para la gente que da. Por eso honramos a nuestro Dios cada día. Porque la Escritura claramente en Juan 3:16 dice, porque Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Permítame empezar con esta frase antes de ver cómo nosotros podemos cultivar esta cualidad llamada generosidad. Porque recuerden, la Biblia dice que el que da generosamente o con generosidad también recibirá. Ahora note que él no está diciendo, escuche esto, o mejor dicho, él está diciendo que debemos dar o deberíamos dar con generosidad. Dios ama al dador generoso. Ahora, permítame empezar con esta frase nuevamente. Los grandes líderes, cualquier líder que usted pueda mencionarme que es un gran líder, como nuestro Señor Jesucristo, los grandes líderes no recogen cosas para sí mismos en el camino. Ellos sí recogen cosas pero recogen cosas para tener que compartirlas con aquellos que tienen necesidades. Mire, hay tres razones del por qué uno debería dar. Número uno, uno da porque hay una necesidad. Número dos, uno da por fe.
basado en la Escritura. Señor, tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Tu palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Así que yo voy a dar. Y la tercera razón del por qué uno da o debería dar es porque el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. El Espíritu Santo siempre va a hablar a nuestros corazones. Así que aquí ya tenemos las tres razones del por qué damos. Luego lo vamos a ir repitiendo en el proceso, ¿ok? Pero noten, tres razones del por qué uno da. Da porque la palabra lo dice. Ahora, una mala motivación para dar es dar para recibir. Esa es una mala motivación. Por años se nos ha enseñado de dale a Dios que Él te bendecirá. Eso es demasiado tarde porque Él ya te bendijo. Escuche esto, Él ya te bendijo. Efesios capítulo 1, verso 3, Colosenses capítulo 2, el verso 10, Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 3 y 4, todos esos textos, Segunda de Corintios 5, 17, nos dicen que ya hemos sido bendecidos. Entonces, desde la posición en la que yo me encuentro de bendecido, ahora doy por tres razones. Número uno, doy porque la palabra lo dice. Escuche esto, la palabra dice que yo debo dar porque ya he sido bendecido. Por eso la Escritura dice que Dios ama al dador alegre. Dios da semillas al que siembra y pan al que come. Ahora, número dos, la segunda razón del por qué damos es porque hay una necesidad. Recuerde, la Biblia dice, el justo da y no detiene su mano de dar. ¿Quién es un justo? Nosotros, la iglesia. Usted dirá, yo no creo que sea justo. Entonces necesitas nacer de nuevo. Porque la Biblia dice que Él nos santificó. Él nos justificó y Él nos lavó. Nos justificó, nos santificó y nos lavó. Así que es mejor que usted le crea a Dios. Entonces la Escritura simplemente dice, el justo da y no detiene su mano de dar. Vuelvo a repetir, una mala motivación de dar es para recibir. Por eso Filipenses el capítulo 2, el verso 5, él dice claramente, escuche, dice, haya pues en nosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Jesús tuvo una actitud. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo? Él dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, todos aquellos, por eso, ¿se acuerdan cuando Pablo a la iglesia, a los corintios, Pablo les dice, todo lo que hagan debe ser motivado por el amor? Escuche, el amor no es una emoción, el amor no es un sentimiento, el amor es una naturaleza, el amor es Dios, una naturaleza. Tenemos la naturaleza de Dios. Entonces, desde el momento en el que usted da para recibir, usted lo está haciendo con una mala motivación. Esa no es la naturaleza de Dios, como lo vamos a ver en esta tarde. Entonces, pero note las tres razones del por qué deberíamos dar. En primer lugar, damos porque la Escritura lo dice. Escuche, ¿por qué? Usted me preguntará, Pastor Samillán, ¿por qué da usted? Bueno, porque lo dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Dios ama al dador alegre. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. La Biblia me dice, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que es más bienaventurado, dichoso, feliz el que da que aquel que recibe. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos dos tipos de personas, los que dan y los que reciben. Lamentablemente la iglesia está llena de gente que se ha acostumbrado a recibir. Cuando se trata de que ellos den, se hacen los locos, se hacen los dormidos, se hacen los que están contestando una llamada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la primera razón del por qué yo doy es porque la Escritura lo dice. Número dos, yo doy, escuche esto, porque hay una necesidad. Cuando hay una necesidad, yo debo dar. Recuerde, el que da al pobre, al Señor presta. Entonces, hay una necesidad, tenemos una necesidad. En mi comunidad hay una necesidad. En mi pueblo hay una necesidad. Tenemos una necesidad, vamos a dar. El justo ve una necesidad y suple esa necesidad. La tercera razón del por qué damos es porque el Espíritu Santo siempre va a hablar a tu corazón. Escuche, el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, siempre va a hablar a tu corazón. Ahora, posiblemente alguna persona me diga, Pastor Samillán, explíqueme
¿Cómo es eso de que la manera más pobre de dar es para recibir? Aparte de ser una mala motivación, si hay muchos textos en el Antiguo Testamento, escuche, es importante percibir en qué pacto nos encontramos. Hoy estamos en un pacto de gracia. El pacto antiguo caducó, tuvo su fecha de vencimiento, ya es obsoleto, no sirve. Hoy estamos en un nuevo pacto. Hebreos claramente dice que estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. En el antiguo pacto, la gente actuaba primeramente y Dios reaccionaba. En este nuevo pacto de gracia, Dios actuó primeramente y el hombre es el que reacciona. Es totalmente diferente. Así que no me venga a mí usted con algunos versículos del Antiguo Testamento y trate de enseñarme de que yo debo dar para recibir. Eso sucedía en el Antiguo Pacto. No podemos mezclar ambos pactos y confundir a la gente para que ellos den esperando recibir algo en un futuro lejano. Ok, pero lamentablemente mucha gente ha sido entrenada de esa manera. Pero bien, no es mi tema, quiero concentrarme específicamente acerca de cómo dar con generosidad, porque ese es el punto. Yo no te voy a hablar de cómo dar para recibir, lo que sí te voy a enseñar es cómo desarrollar este corazón generoso que ya ha sido puesto en nuestro interior, cómo cultivar esta cualidad llamada generosidad. Recuerden, somos gente generosa. Usted es un hombre generoso, usted es una mujer generosa. Recuerde que nuestra antigua naturaleza de egoísmo, de pecado, Cristo Jesús lo quitó de nosotros. Ya no tenemos ni la naturaleza de pecado, ya no tenemos una naturaleza egoísta, ya no está en nosotros. Ahora tenemos una naturaleza llamada la naturaleza de generosidad. Dios ama al que da generosamente. Generosamente sembramos, generosamente damos. ¿Ok? Entonces, vayamos entonces a ver cómo podemos desarrollar esta cualidad llamada generosidad. Primer punto que tenemos que considerar. Escuche, sé siempre agradecido por lo que tienes. Repito una vez más, sé siempre agradecido por lo que te fue dado. Por todo lo que Dios te ha dado. Sé agradecido por todo lo que Dios te ha dado. Por ejemplo, pregunto en esta tarde, ¿cuántos de ustedes en esta mañana despertaron con las manos levantadas y dijeron: Padre, te doy las gracias por la vida, gracias por la salvación? Oh papá Dios, gracias por el nuevo pacto que tú hiciste con tu Hijo, en el cual yo simplemente soy un beneficiario. Tú no hiciste un pacto conmigo, tú hiciste un pacto con tu Hijo y yo estoy en Cristo y solamente soy un beneficiario. ¿Cuántos de ustedes se levantaron esta mañana diciendo: gracias por la familia que tú me has dado? Y no me refiero a la familia secular que tú tienes, porque son frágiles ese tipo de relaciones. Me refiero a la familia que tienes en Cristo, a toda la familia que te fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes se levantaron esta mañana diciéndole: Señor, gracias por la vida que tú me has dado, la vida Zoe, la clase de vida que tienes tú? Gracias, papá, por esta clase de vida. Gracias porque sé, Señor, que estoy en un reino, es el reino de la luz, es el reino de Jesucristo en el cual yo permanezco. Gracias también por el trabajo, Señor, y por la salud, Señor, y por permitirme ser una manifestación de tu amor y de tu gloria en esta tierra. ¿Cuántos se levantaron con esas frases en sus labios? La gente no es agradecida. La gente lo único que hace es: Padre, gracias por mi papá, gracias por mi papá, por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, amén. Escuche esto, eso no es tener un corazón agradecido. Estamos hablando acerca de que la primera cosa para desarrollar un corazón generoso es ser agradecido por todo lo que Dios, escuche esto, y lo voy a decir una sola vez, por todo lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Qué nos ha dado Dios? Sus bienes por estar en Cristo Jesús. ¿Qué dice Santiago? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Perdón, eso lo dijo Pablo en Efesios. Pero Santiago, el medio hermano de Jesucristo, dijo: toda buena dádiva, o sea, toda cosa buena. Así que tengo el derecho de decir esto. Escuche, todo lo bueno que te ha sucedido en la vida ha venido de Dios.
Y tengo un fundamento para hacerlo, porque Dios es bueno. Escuche, todo lo bueno que te ha sucedido en la vida ha venido de Dios. Usted dirá, ¿y lo malo que me ha pasado? Bueno, malas decisiones. Tus malas decisiones, eso no es el proceso de Dios, porque no existe, no está en la Escritura. La gente pasa por una enfermedad, la gente tiene un accidente y alguien por ahí espiritualoide le dice, oh, ¿qué planes Dios tendrá para ti? No, eso no son los planes de Dios. La Biblia dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Y Santiago dice que cuando uno es tentado, probado, atribulado, no diga que es tentado. Escuchen, no lo diga. Él dice, no lo digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta, ni prueba, ni atribula a nadie. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa en Rusia a nadie? Significa a nadie. ¿Ok? O sea, Dios no está probando, ni tentando, ni atribulando a nadie. Así que quédese con esto, escuche. Todo lo bueno que nos ha pasado en la vida ha venido de Dios. Y lo malo, el dolor, el sufrimiento, la agonía ha venido por causa de tus malas. Perdóname que te lo diga en tu cara, pero alguien tiene que hacerlo. Todo lo malo que te ha sucedido en la vida ha venido por tus malas decisiones. Así de simple. Así que no te excuses diciendo, es que Dios permitió que yo me vaya a la cárcel para ganar a unos cuantos reos. Eso no es verdad, estás equivocado, Dios no es así. Dios es bueno, tú no conoces a Dios. Ok, entonces, sea agradecido por lo que tienes. Efesios 4:20 dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Pero escucha esto, por todo lo que viene de Dios, pero no por las malas decisiones que tú tomaste y por causa de esas malas decisiones hoy estás sufriendo. La gente sufre porque la gente quiere sufrir, no porque sea la voluntad de Dios. Voy a repetir una vez más esto. La gente sufre porque la gente quiere sufrir, no por sus malas decisiones. Mire, por ejemplo, una chica que sale embarazada, tomó una decisión, irse a la cama antes de tiempo. Mire al muchacho que está estudiando, lleva a la cama a una chica y le embaraza, ahora tiene que dejar de estudiar para trabajar y sostener a esa chica. Malas decisiones. En la vida, hoy somos el resultado de las decisiones que tomamos ayer. Y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos hoy. Así que, ¿qué decisiones estás tomando? Rápidamente, mire lo que dice Salomón. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón. En otras palabras, no tomes decisiones apresuradas, molesta. No tomes decisiones. Yo tengo una buena enseñanza que di el día domingo acerca de la ira. Escúchela, ahí está en mi Facebook, Antonio Manuel Samillán. El día sábado nos reunimos con 45 hombres. Escuche cuál es la función de un verdadero hombre. Ahí hay mucho material. Entonces, sea agradecido por lo que tienes. Todo lo que Dios te ha dado, la vida eterna, la salvación, la familia, el nuevo pacto, un padre nuevo, vida nueva. Dale gracias a Dios por eso. Pero no le des gracias a Dios por la enfermedad. No le des gracias a Dios por la pobreza. No le des gracias a Dios por la crisis por la que estás pasando. No le des gracias a Dios por las cosas malas que te sucedieron, por las malas decisiones que tú tomaste. Y que Satanás no tiene la culpa. La gente suele decir, es que el diablo, pastor, el diablo, escuche, el diablo no es nada. ¿Sabe lo que dice Colosenses el capítulo 2, el verso 15? Que Jesucristo redujo a Satanás a la nada. O sea, Satanás no es nada. Jesús le quitó su poder. Jesús le quitó su autoridad. Escuche esto. Satanás no es nada. Deje de pelear con él. Él no es nada. Es como un pericotito. ¿Usted ha visto a la gente? Ve un pericote corriendo por su sala y gritan ¡ah! Tipo Spider-Man, se suben a la sala, a la mesa, se cuelgan del cuadro. Ese ratoncito lo único que está haciendo es buscar una salida porque te tiene miedo.
Y eso es lo que hace hoy en día la gente. Usted ha visto a la gente, no se asustan de Satanás. Escuche, Satanás no es nada. El hombre fuerte no es Satanás. El hombre fuerte es Jesucristo, siempre lo fue. Amén. Así que lamentablemente se nos han enseñado muchas cosas que no están en línea con la palabra. Ok, número 1, sea agradecido por lo que tienes, por todo lo bueno que Dios te ha dado, dale gracias a Él. Número 2, segundo punto que tenemos que considerar para desarrollar un corazón generoso. Ponga a las personas en primer lugar. Después de Dios, claro. Ponga a las personas primero. ¿Sabe lo que dice Filipenses? El capítulo 2. Filipenses 2:3 dice, 2:3-4. Nada hagáis por rivalidad, dice, ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. No, note esto, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también por los intereses de los demás. Escucha, ponga a las personas en primer lugar. Deja de estar, miren, la gente madura en el alma siempre piensa en los demás. La gente inmadura, los bebés en Cristo, piensan en ellos mismos y en sus necesidades. Y lamentablemente nuestras congregaciones están llenas de gente inmadura, que solamente piensan en mí, en mi necesidad, en mi problema, en mi situación adversa. Miren, por eso empezamos leyendo Filipenses. Jesús, en otras palabras, Cristo, dejó su gloria, su deidad, y se humilló. ¿Cómo se humilló? Haciéndose como nosotros, hombre, siendo Dios. Se humilló. Escuche, Jesús vino por personas como nosotros. Jesús vivió por personas. Jesús se humilló por personas. Jesús sirvió a personas. Fue a la cruz por personas. Resucitó por personas y ascendió por personas. Toda su vida estaba dedicada al servicio de los demás. Estando en el huerto de Getsemaní, ¿lo recuerdan? Él ora y dice, Padre, no mi voluntad, no lo que yo quiero. ¿Sabe cómo se llama eso? Madurez. ¿Ha puesto usted a las personas en primer lugar antes que a ti y tus necesidades? Porque un gran líder, y grábese bien esto y si desea anótelo, un gran líder no es aquella a quien mucha gente lo sirve. Un gran líder es aquel a quien mucha gente, ella sirve. ¿A cuánta gente sirves tú? Comenzando por casa. ¿Sirves a tu esposa? ¿Sirves a tu esposo? ¿Sirves a tus hijos, a tus padres, a tu familia política? ¿Sirves a tus vecinos, a tus amigos? ¿Sirves en la iglesia? Estamos hablando de que la gente generosa pone a otros y sus necesidades antes que a mí y mis propias necesidades. Entonces usted ya sabe cómo actúa una persona madura en el alma, en su carácter, en su temperamento. Una persona madura siempre está pensando en los demás, cómo ayudar, cómo servir, como Jesucristo lo dijo. Yo no he venido para ser servido, vine para servir. He venido para dar mi vida en rescate por muchos, no por mí mismo. Un fracasado es aquel que vive para sí mismo. Un exitoso es aquel que vive para los demás. ¡Wow! Eso es profundo. Anótelo, por favor. Entonces, número 2, ponga a las personas en primer lugar. Escucha, la gente viene a mí y me dice, pastor, estoy deprimido. Pastor, no quiero salir de la casa. No me quiero bañar porque no estoy de venta, pastor. No tengo deseos de nada. Me voy a quedar aquí acuartelado. Escucha esto, vas a morir. ¿Me está profetizando? Te vas a ir a casa antes de tiempo. ¿Quieres salir de esa depresión que no viene de Dios? Escucha, ¿quieres ser liberado de esa depresión? Yo no voy a orar por ti para que esa depresión se vaya, porque no depende de la oración. ¿Quieres salir de esa depresión? Déjame darte un consejo. Toma un baño, arréglate, sal de la casa, cierra la puerta, cruza la pista, busca a alguien a quien ayudar. Ayúdalo, porque ayudando a otros te estarás ayudando a ti mismo. Número 3,
Estamos viendo cómo desarrollar un corazón generoso. No permitas, escuche, nunca jamás. Yo escribí un libro acerca de esto. Mi pastor me dijo, esta es una buena enseñanza, escribe un libro. Y escribí un libro. Usted lo tiene ahí. Pero mire lo que dice. Nunca permitas que el deseo por las posesiones y posiciones te controlen. No lo permitas. Escucha, mira lo que dice Primera de Timoteo 6:10. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero, cosas materiales. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Salomón lo dice de esta manera en Proverbios 15:16. Mejor es poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación por él. Y Jesús dice en Mateo 6:19, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones penetran y hurtan. Escuche esto, no permitas que el deseo por las posesiones y posiciones te controlen. Y déjeme darle una gran verdad. En el nuevo pacto, nosotros pensamos que las bendiciones de Dios son materiales y eso no es verdad. Si usted piensa que cuantas más cosas materiales tiene usted, más bendecido es, usted es sincero. Usted es sincera en su creer, pero está sinceramente equivocado. Está sinceramente equivocada. Las bendiciones de Dios en este nuevo pacto no son materiales, son espirituales. Usted dirá, ¿qué? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Claro que sí. Ve el nuevo pacto. En el antiguo pacto las bendiciones eran materiales. La gente obedecía y Dios los bendecía materialmente. En este nuevo y mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas, sus bendiciones son espirituales. Efesios. Escuche lo que dice Efesios. Efesios, Pablo dice claramente, noten, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Usted puede vivir en la punta de esa montaña que tengo a mi mano derecha, donde usted camina 4 horas para llegar allá y vive en una casita de madera y tiene una cocinita de leña y lo único que come todos los días almuerza es unas papas sancochadas con un poco de arroz flotando, y eso no significa que usted no sea bendecido. Usted podía bajar a la ciudad y mirar a alguien que tiene una casa de 5,000 metros y tiene un zoológico dentro y todos los días come banquetes y tiene piscina en casa y perro pituco con diente de oro. Y usted pensara, wow, ¿cómo Dios ha bendecido a ese hombre? ¿Y por qué no bendice a ese hermanito que vive en el campo? Escuche, no prejuzgue a Dios. Las bendiciones en este nuevo pacto son espirituales. Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos fueron dadas por su divino poder. Escuche, ¿sabe cuáles son las bendiciones que se nos han dado en este nuevo pacto? Déjeme decirlo rápidamente antes de terminar. La vida eterna. La vida eterna, la clase de vida de Dios. Escuchen, la misma clase de vida de Dios, hoy usted y yo la poseemos. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso haber sido declarados hijos de Dios? Mire qué tremenda bendición. Éramos unos hijos del diablo, enemigos de Dios, desconectados de Dios. Pero hoy hemos sido conectados, hemos sido fusionados con Dios el Padre. Dios nos ha dado el título de hijos, pero también nos dio su misma vida, la misma clase de vida que tiene Dios. Hoy usted y yo, la iglesia, la posee. Eso es una bendición espiritual. Más que una casa, más que un carro, más que una piscina, más que mucho dinero y buena ropa, las bendiciones de Dios son espirituales. Qué triste es ver a gente tener mucho dinero y tener pobreza en su alma.
Eso es lo terrible. Escuche, ¿sabe qué es terrible? Ver a mucha gente que tiene carro el esposo, carro la esposa, carro los hijos y viven en una mansión, pero en su mente tienen tanta pobreza. Puede que usted no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo ahora, pero es la verdad. Como alguien dijo, entre broma y broma, la verdad se asoma. No juzgue a nadie por las cosas materiales. Las bendiciones de Dios en este nuevo pacto, amados y amadas, no son materiales, son espirituales. Puede que usted no tenga un solo centavo en el bolsillo para comprar una gallina coja, pero eso no significa que usted no haya sido bendecido. Sus bendiciones son espirituales. La nueva vida, un Padre eterno, una salvación eterna. Hoy tenemos una nueva familia. Hoy tenemos vida eterna. Hoy tenemos paz, tenemos gozo, tenemos cosas eternas. Ok. No permitas que el deseo por las posesiones te controlen. Usted ha visto cuántos creyentes materialistas solamente viven para trabajar, comprar, trabajan y compran y consiguen, pensando que son bendiciones de Dios. Qué equivocados hemos estado por años, escuche esto, y descuidamos lo más importante, que es engrandecer el reino de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Simple, que Cristo Jesús sea formado en mí. Esa es la voluntad de Dios. Y si usted tiene mucho dinero, bien por usted. Escuche, bien por usted, pero no permitas que ese dinero te controle. Contrólalo tú a él. No permitas que el dinero, el amor por las posesiones y cosas materiales te controlen. ¿Cómo saberlo? Escuche, ¿cómo saber si las cosas me tienen a mí o yo tengo a las cosas? Ahora que usted esté en casa, pase por su comedor, vaya por la cocina, mire a su refrigeradora y dígale: refrigeradora, te voy a sembrar. Te voy a dar a alguien que lo necesita más que yo. Y mire cómo sus reacciones funcionan en su alma. Si tu alma dice: no, por el amor de Dios, no lo ves, es la única que hace hielo, ten piedad de ti mismo, no lo ves, significa que esas cosas te tienen a ti y tú no tienes a las cosas. No tengo mucho tiempo para quedarme ahí. Número 4, estamos terminando. Estamos viendo cómo desarrollar un corazón generoso. Considera el dinero solo como un recurso. ¿Qué es el dinero? Es solo un recurso. Pero tú tienes que considerarlo como un intercambio. Tú tienes que considerar al dinero como un Dios, porque Jesucristo dijo: nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. Entonces considera el dinero solo como un recurso. Que tu meta en esta tierra sea hacer la voluntad de Dios y que tu meta no sea hacer dinero. Pero si tienes mucho dinero, engrandece el reino de Dios. Hay tanta gente que está viajando, escuche esto, y solo se llevan a la boca un pancito, un poquito de agua de río, y van a hacer las misiones. Y tú te sientas en un palacio. No puede ser posible eso, amados. Por último, terminamos con esto. Desarrolla el buen hábito de dar. Escucha, desarrolla. Así como uno desarrolla los músculos, vas al gimnasio, sales a correr, desarrollas piernas, desarrolla el buen hábito de dar. Usted, amigo, amiga, hermano, hermana que me está oyendo, usted tiene la habilidad, la naturaleza para dar. Usted no es un egoísta, la iglesia no es egoísta. La iglesia, que es la esposa de Jesucristo, tiene la naturaleza llamada generosidad. Por eso digo, desarrolle el buen hábito de dar. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 21, verso 26. Hay quienes todo el día codician y codician y codician, pero el justo da y no escatima. Mire al justo, mírenos a nosotros. Nosotros damos, no solamente damos dinero, damos nuestro tiempo.
Damos nuestros recursos, nuestra vida, damos los dones, talentos, habilidades que Papá Dios ha puesto en nosotros. Damos de la misma vida de Dios. Desarrolla el buen hábito de dar. Mucha gente todavía tiene por no transformar su alma ese mal hábito de solo pensar, a ver, ¿quién me va a dar? ¿Quién me va a dar? ¿Quién me dará hoy? ¿Quién me dará hoy? ¿Cuándo usted va a desarrollar ese buen hábito de dar? Pero vuelvo a repetir, no solamente su dinero. ¿Está dándole su tiempo a Dios? Los dones que Dios les dio, los talentos, las habilidades que Dios le dio. Y quiero terminar con este texto. Hechos 20:35 dice: les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden, noten que no está diciendo a los que no han sido bendecidos. Ya han sido bendecidos, pero tienen escasez de cosas materiales. Pero en Cristo Jesús ya han sido bendecidos. Y Pablo dice esto: les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que les dijo el Señor Jesús: Dios ha bendecido más al que da que al que recibe. Eso no significa que aquel que da es más bendecido que aquel que no da. No, todos, por estar en Cristo Jesús, hemos sido bendecidos. Pero ahora, como hijos de Dios con una nueva naturaleza que nos posee, tenemos que aprender a desarrollar esta habilidad de dar. ¿Cómo desarrollamos un corazón generoso? Desarrolla el buen hábito de dar. Damos por 3 razones. Número 1, porque la Escritura lo dice, nunca para recibir. Número 2, doy porque hay una necesidad. Tercera razón, doy porque el Espíritu Santo me lo ha dicho. No son mis emociones, no son mis sentimientos. El Espíritu Santo me habló y me dijo que dé esta cantidad, pastor. Así que yo le digo a usted, haga lo que el Espíritu Santo le diga. Si el Espíritu Santo te dice que des algo a la radio, hazlo. Pero examina tus motivaciones. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué doy lo que doy? Porque si tú estás dando para recibir, es una mala motivación. Todo lo que hagáis, hacedlo por amor. El amor da sin esperar recibir nada a cambio. Permítanme orar por ustedes. Padre bueno, te doy las gracias por cada persona conectada, Señor. Aquellos que nos están escuchando por la radio, aquellos que nos están viendo por la televisión. Padre bueno, gracias. Gracias por sus vidas, por el trabajo que tú has puesto. Los has puesto, Señor bueno. Gracias por sus matrimonios. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo ahora mismo está hablando a sus corazones sobre a quién dar y qué cantidad dar, papá Dios. Gracias en el maravilloso nombre de Jesucristo. Que tu palabra siga corriendo, que tu palabra siga siendo prosperada, que tu palabra, Señor, siga siendo fortalecida. En el nombre de Jesús, amén y amén.